Un juez es totalmente diferente cuando tiene independencia que cuando tiene la presión del poder político y la presión mediática, sobre todo. Pero un verdadero juez honesto va a ser el mismo independientemente de las condiciones. Estábamos investigando una red de espionaje político-judicial de magnitudes. Lo que estamos viendo puede perjudicar las relaciones con los Estados Unidos, con Venezuela, con Israel y con la República del Uruguay. These abuses of due process can be considered as political persecution and as an alarming example of lawfare. This is a lawfare, the use of justice to persecute individuals in the name of a political program. He venido a denunciar el derrumbe del Estado de Derecho en mi país. La justicia y las instituciones independientes del Estado han sido intervenidas, violando la Constitución, para poder perseguir a opositores políticos. Lo que acontece en Ecuador se enmarca en la estrategia regional de judicialización de la política, el lawfare que estamos presenciando en varios países de América Latina. Es el propio Estado de Derecho el que está en peligro. Inversión de la carga de la prueba, vulneración del principio de inocencia, condena sin juicio previo, abuso y distorsión de la prisión preventiva y violación sistemática del debido proceso son las herramientas de persecución que utiliza la justicia. Con este lawfare, cuidado con la instrumentalización de la justicia, una utilización indebida del derecho, porque no se puede justificar lo injustificable, lawfare, que ya comienza a ser estudiado académicamente como un nuevo signo perverso de estos tiempos. The use of law and the violence inherent in the law for political ends. Lawfare is most classically used by the powerful against the weak, used by states against political enemies, corporations against people who get in the way of enterprises and so on. Once upon a time, political opponents were killed by fascist, now they're basically incarcerated. Un processo politico, un processo inquisitorio, non è soltanto in gioco la democrazia in Brasile, ma è una minaccia gravissima per la democrazia a livello globale. El uso indebido de procedimientos legales, el lawfare, además de poner en serio riesgo la democracia de los países, la violación sistemática de los derechos sociales. Para garantizar la calidad institucional de los Estados, es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas. The rule of law is applied selectively. The matter here is not corruption itself. It is a way of really preventing Lula from being in the political scenery of the country rather than the problem of corruption itself. Ecuador y Estados Unidos coincidimos en la importancia de implementar una estrecha cooperación. Agradezco el reconocimiento de su gobierno por el esfuerzo que hemos hecho en luchar contra la corrupción, y Estados Unidos estrecha cooperación. США про доктрину Монро оскорбляют всю Латинскую Америку. This was the Monroe Doctrine. This is our backyard. The Western Hemisphere is our backyard. Lawfare. Is our backyard. Lawfare. Our backyard. Lawfare. Our backyard. Lawfare. Backyard. Our backyard. 拉美不是某一个国家的专属，也不是某一个国家的后院。La conspiración política, judicial, mediática y económica que tiene por objeto la consolidación de un modelo político de dependencia. Sí, claro. Usan la ley del arrepentido para delinquir, para extorsionar, para que nombren a cualquier funcionario del gobierno anterior. Desde la política de utilizar mecanismos judiciales como tácticas de guerra, en definitiva, sin importar la legalidad, sin importar las pruebas reales que existen en los hechos. Es verdad. Sin importar la legalidad. Esto de judicializar la política en cada uno de los países de Latinoamérica donde hay movimientos populares que pueden expresarse, esto de usar los medios de comunicación
para el desprestigio. Los que mejor se llevan con nosotros. Con Canal 13 nos llevamos bien siempre. Canal 13 en todos los órdenes. Sí, en todos los órdenes. Discusiones que realiza en asuntos internos de la República Argentina el propio embajador de Estados Unidos, Prado. Explicándonos a los abogados defensores, a los fiscales y a los magistrados qué tienen que hacer, cómo lo hacen más mejor. Estamos a todos a volver a una época dorada para ambos países. Planteaba que su intención era continuar trabajando con los abogados y jueces de la Argentina. My intent is to continue working with the lawyers and the judges of Argentina in improving the judicial system and strengthening the confidence the people have in the judicial system. Será por eso que la Embajada de Estados Unidos traslada en sus vehículos a los arrepentidos a la Fiscalía de Stornelli. Después como embajador, cooperación judicial, sortos de Odebrecht, ahí va a poder ayudar a este juez. No tengo la protección de la toga y el martillito. Vamos a ver cómo me va. El Ejecutivo Nacional, del Congreso y del Poder Judicial, miembros de la Fuerza Armada y la Seguridad, autoridades provinciales y municipales. No les puedo decir qué va a ser esa palabra, pero les voy a dar un visto. Type of asymmetrical warfare that I call lawfare, of using law or misusing law as a substitute for traditional military means to achieve a military objective. I've been down to Colombia a couple of times, and they call this judicial war down there. They built a different terminology. I call it lawfare. They call this judicial war down there. I call it lawfare. El neoliberalismo en su fase de terrorismo de Estado, terrorismo de Estado, terrorismo de Estado. El lawfare es un problema de Occidente en general. No quiero hacer genealogía del lawfare porque no soy un experto, pero por lo menos estamos hablando de 15 años para atrás mínimo. Es el uso de la ley, del orden jurídico para destruir una persona. Usar la ley fuera cualquier tipo de componente moral o de sustrato ético, simplemente como una especie de herramienta que puede utilizar, como si fuese un martillo que intenta el poder. Lawfare. ¿Qué es eso? Es una guerra jurídica, directamente. Un pensamiento militar. Apareció por primera vez en 1999. Fue escrito por dos oficiales del Ejército de Liberación Popular de la República Popular de China. Este concepto fue integrado a la doctrina militar estadounidense a partir del 2001. El lawfare lo que plantea es que hay una fuerte intervención del Poder Judicial o de la mal llamada justicia. Es difícil llegar a una conclusión, pero me parece que la constante en este caso es el poder que han cobrado aquellos poderes, valga la redundancia, aquellos poderes judiciales que no fueron transformados durante los gobiernos progresistas en estos últimos años. Para nosotros el lawfare es la utilización del sistema judicial para la persecución, desacreditación y deslegitimación de líderes que están en este momento cursando, digamos, en el Ecuador toda esta persecución por el hecho de haber realizado cambios trascendentales para su pueblo y haber afectado los intereses de las oligarquías. Sí, hoy se llama esto lawfare, pero era porque usamos nombres anglosajones. Estos son los 11 principios de Goebbels. Métanse en internet, busquen Goebbels, 11 principios y van a ver que es esa técnica, es la misma técnica, solo que con una tecnología más refinada, que hubiera sido la locura de Goebbels, ¿no? Está entusiasmado, está bien contentísimo Goebbels con esto. Por suerte no tuvo esa tecnología su mano. Yo diría que el lawfare se traduce en un desvío en la aplicación de la ley, en la actuación de las distintas instancias judiciales, en pos de objetivos ilegítimos, en pos de algún interés político, de un objetivo político, que bajo ningún aspecto puede entrar en la órbita de quienes tienen que aplicar la ley. Nosotros hemos vivido grandes desvíos en la actuación de jueces, de fiscales, de abogados, peritos, en fin, un sinnúmero de actores relevantes de un proceso penal que muestran actuaciones sumamente irregulares, pero que hay que sumar también la responsabilidad que en todo esto le cabe al periodismo, al Consejo de la Magistratura, a los servicios de inteligencia y últimamente también me parece a mí a los espacios académicos. Vivimos en América Latina una necesidad de reflexión otra vez sobre las funciones
o los objetivos de funcionamiento de los tres poderes del Estado. En Brasil esa situación es clara, en una crisis de los poderes legislativo y del ejecutivo, por lo que hemos tenido en 2016, la transición en el impeachment de Brasil. La crisis de los dos poderes amplía el proceso de destinación de la política hacia el poder judicial, inclusive por un activismo que es también mediático del poder judicial, de salvar o salvaguardar los problemas de una sociedad. Entonces el Poder Judicial pasa a ser una especie de contenedor, salvador, ¿no?, de los problemas de una sociedad. Y eso es muy peligroso. El lawfare funciona con todos los poderes de la democracia. Los formales, que son el poder ejecutivo, el judicial y el legislativo, pero también los informales, ¿no?, que para nuestras democracias es el cuarto poder. Los medios, la prensa, es central, es fundamental. ¿Por qué? Porque necesitan consenso para poder aplicar esa política. De lo que se trata el lawfare es de no aplicar la justicia, de desconocer la justicia, pero usar herramientas del Poder Judicial apoyados por el consenso que se logra con los grandes medios, y en algún momento usan el Poder Ejecutivo, como en el caso de Brasil. Primero usan el Poder Legislativo, un impeachment, los medios haciendo una campaña muy fuerte en contra de Lula y de Dilma, que culmina con la detención de Lula. ¿Cómo? Con los medios de comunicación, consiguiendo primero consenso para después ir aplicando las políticas. No se ven los misiles, pero se ve todo lo que es la construcción mediática, cómo te manejan una guerra abierta, controlando toda tu información. Esta es la revista Bella, que salió 48 horas antes de las elecciones, cuando había veda electoral, 1 millón de ejemplares, con todas conjeturas e hipótesis. No había una acusación concreta sobre estos dos referentes, pero había que generar un fondo de sospecha, prácticamente como si fuese un prontuario. Los militantes, en lugar de repartir los volantes del Partido Socialdemócrata de Brasil, repartían esto, es decir, la tapa de esta revista. Son las cuestiones éticas del periodismo, la información que le van dando los servicios y el propio gobierno para tratar de desprestigiar a un gobierno que ya pasó, pero a la vez para tratar de justificar todo lo que no se hace por parte de este gobierno. Y para poder aplicar el lawfare tienen que tener un control sobre la mayoría de los medios de comunicación. Y hay un tema fundamental en todo esto, que es que, sobre todo en los últimos 25 años, la verdad como valor periodístico ha desaparecido. Lo que hablábamos antes, ya no es importante lo que pasó, sino lo que la gente cree lo que pasó, independientemente de que esto no sea cierto. Todo se manipula, todo se maquilla, todo se transmite con complicidad de los grandes monopolios de la comunicación y las corporaciones de la comunicación, en la que prácticamente se está justificando la violación de derechos humanos con tal de ceder a los intereses del gobierno de Estados Unidos, nuevamente por la hegemonía sobre nuestra región. Pasa en la Argentina, donde el peso, por ejemplo, del Grupo Clarín y sus aliados es central, ocupan más o menos, tienen el 80% de los medios de la Argentina. Pasó en Brasil, donde el Grupo Globo, como el grupo de los medios, dominaban también cerca del 80% de los medios, y pasó en Ecuador, donde hay una característica muy interesante, los bancos, el poder financiero manejando los medios de comunicación. Los medios de comunicación que atacan al presidente Rafael Correa, al vicepresidente Jorge Glass y en este momento también a Ricardo Patiño, nuestro ex canciller, son básicamente los medios televisivos, Teleamazonas, Ecuavisa, las principales cadenas que atacan, y también los medios impresos que se concentran en El Comercio de Quito y El Universo de Guayaquil, que son medios de comunicación que vienen a sustituir los partidos políticos, porque los partidos políticos de derecha ya no ganaban más elecciones. Se pasó casi 20 años sin que ellos pudieran ganar elecciones. Los partidos son sustituidos por las empresas de comunicación, que a su vez reciben la información de fiscales y jueces. Casi siempre es un fiscal y un juez, en el caso de Argentina, en el caso de Brasil, en el caso de Ecuador, que actúan concomitantemente para generar supuestas pruebas que al final no son siquiera presentadas en los juicios, porque si no hay prueba, si no hay corrupción, apenas se satisface un relato, se cierra el circuito de un relato posible de corrupción. La sociedad civil
no reacciona a este tipo de atropellos, porque no solo es difícil de entender lo que pasa, pero existe un bloqueo mediático muy profundo que no permite investigar. Los medios de comunicación privados, los periodistas no van a fondo y no tienen la valentía, porque los dueños tienen los compromisos con los poderes fácticos de demostrar de que no existe la sustentación para la condena del presidente Lula, la presidenta Cristina, el presidente Rafael Correa, el vicepresidente Jorge Glass. Entonces ahí se sustenta ese paralelismo en los tres casos entre Brasil, Ecuador y Argentina. El uso de las leyes en forma ilegal para perseguir políticamente a un adversario, para descalificarlo, para desprestigiarlo con falsas acusaciones. La parte principal, por supuesto, es la pata judicial, pero no podría existir esa pata judicial si no hubiera una repercusión a nivel de la opinión pública muy fuerte. Porque el lawfare es una especie de linchamiento público. Es juzgar a una persona o condenarla sin pruebas. Primero la desinformación. El medio de comunicación tiene tanto poder frente a las masas, a la gente, que puede calumniar impunemente. Tercero, la difamación, la coprofilia, ¿no? Literalmente es amor a la caca, literalmente es amor a la caca.